2, 1. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mordiscos en Escuela de Serpientes. Ya sabéis, Mordiscos, ese apartado en el que más que la tertulia habitual, lo que solemos es tratar de aprender cosas para nuestro día a día, ya sean entrevistas, sean debates, sea lo que sea, básicamente. La intención siempre es aprender. Y bueno, hoy hemos organizado una juntanza que para el que no sea gallego le va a sonar exactamente igual, una juntanza, ¿vale? Porque dentro de un mes, aproximadamente, un mes y algo, y 15 días, vienen las juntanzas del Xoán de Lugo, que yo tuve el placer de estar hace 2 años, si no me equivoco, en Mondoñedo. Una experiencia espectacular, la verdad que es para muy frikis, tengo que decirlo, pero está muy bien. Para muy frikis, pero está muy bien. Y bueno, nada, aprovecho así rápido, simplemente pongo por delante que será entre el viernes 23 y el lunes 26 de mayo. Está topetado, ¿vale? Eso no quita que yo espero que Xoán de Lugo tenga bien aportar medios logísticos para poder hacer streamings y demás. Lo dejo así. Como caer en mis invitados. Pero bueno, vamos a empezar ya con ellos, que creo que son los importantes hoy. Ya empezamos con Alfonso Selas, que es una persona que ya le he visto en un par de coloquios, en un par de presentaciones que ha hecho él mismo, y que es un tío simpaticísimo, y tengo que decir que me ha hecho un favor enorme, y entonces tiene toda mi devoción y todo mi cariño. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Mario. Y nada, un placer estar por primera vez en tu canal. Que no será la última, seguro. Por otro lado tenemos a Alejandro Álvarez, que ya pasó por aquí hablando precisamente de estas cosas que él sabe mucho, que es la naturaleza y la propiedad privada, que hay gente que a veces le da un poquito de cosa, pero que funciona bastante bien. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo vas, tío? Buenas. Muy bien, aquí estamos. Ya sí, hemos estado más de una vez, ¿no? Tuvimos coincidir, sí. Y con Ramón, no sé si hicimos unas... Ay, es verdad, y la de Ramón, es verdad. Sí. Menos mal que te acuerdas tú, que si depende de mí, yo de esto, sí. Bueno, y por otro lado tenemos a alguien que también se estrena, igual que Alfonso, que es Jorge García, que no tenía el placer de conocerle, pero que está aquí, por supuesto. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias, Mario. Un verdadero placer estar hoy con todos vosotros y compartir con este elenco unos minutos. Maravilloso. Bueno, pues para empezar me gustaría hablar un poquito de esas juntanzas del Xoán de Lugo. Lo que he dicho, está todo petado, pero que yo la vez que fui, aparte de escuchar a Alfonso, también escuché a gente como Miguel Anso Bastos, como Óscar, creo que era Óscar Carreiro, el que escuché. Y alguno más de estos típicos, míticos gallegos libertarios, que parece que no, pero Galicia es tierra de libertarios. No sé qué pasa con Galicia y la política, que nos encanta. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien, ahí todo como muy recogidito. Y bueno, Alfonso, tú este año te toca otra vez. Sí, una vez más me siguen invitando, no sé por qué, pero me siguen invitando. Es ya la quinta conferencia con ellos. Y en Mondoñedo es la tercera. Y bueno, el otro día ya hicimos un programa para presentar estas nuevas juntanzas que son para el día 23, el fin de semana del 23-24 de mayo. Son, para el que no las conozca, pues unas juntanzas en el monasterio de Mondoñedo que son, empezamos el viernes por la noche, conferencias todo el sábado y el domingo, y hay gente que se queda hasta el lunes, y son una especie de convivencia, ¿no? Un poco con conferenciantes y con los asistentes, que están entre 60 y 70 personas, no exactamente. Y en la que tenemos la suerte que todos los años contar con el profesor Bastos, que hablará el sábado, supongo, como siempre. Y es básicamente la asociación que él preside, la asociación Xoán de Lugo. Y este es el evento fundamental que hacen en todo el año, organizado por Noemí, que es el gran cerebro. La gran Noemí, sí, señor. Efectivamente. Y nada, tienen, no sé si puedes ahí poner el link de la página del Xoán de Lugo, y ahí pueden apuntarse. Pero bueno, que en todo caso me parece que
ya se han cubierto las plazas para la asistencia allí al evento. Lo que están planteando ahora es incluso hacer una especie de streaming en directo. Si alguna gente le interesa, supongo que se apuntarán, le darán el link y podrán ver un streaming en directo. Pero bueno, lo interesante siempre es ir allí porque vas a conocer a mucha gente, sobre todo el público asistente es de tan altísimo nivel como, por ejemplo, tenemos aquí al ejemplo con estos dos fenómenos que son asiduos participantes en las jornadas. Uh-huh. Y es una maravilla las conversaciones que tenemos allí, luego vamos al bar juntos, bueno, se aprende muchísimo, se hacen contactos buenísimos y luego, pues como nosotros mantenemos la amistad durante todo el año, tenemos un grupo de WhatsApp luego que mantenemos activo durante todo el año y entonces, bueno, el que se quiera acercar es altamente recomendable y los que no tengan plaza, pues por lo menos a ver si ahora se pueden apuntar a ese streaming que supuestamente vamos a hacer. Sí, yo creo que el streaming estaría maravilloso porque sí. Además gente como hombre, no solo él, pero bueno, la verdad que Bastos, parece mentira, una persona tan humilde, tan un poco alejada de los focos, arrastra una de gente que es increíble. Sí, Alejandro, dime. No, simplemente que añadir que además de Bastos este año van a estar los dos hermanos Carreiro, que son también de un nivel impresionante, como ya mucha gente sabe, dentro del anarcocapitalismo y en concreto del paleolibertarismo, que es lo que defiende el Joan de Lugo. Y luego más gente habitual como Adrián Fuentes, que es el que presenta el que preside el Círculo de Molinari en Madrid, Luiña, ¿quién más? Roque, bueno, gente más integrantes del Joan de Lugo. Y bueno, yo también tengo la suerte de estar allí. Y vamos, yo creo que todos los participantes yo creo que son todos repetimos. Y la gente, yo creo que, bueno, los que ya nos conocen ya saben un poco lo que pueden esperar. Pero siempre hay sorpresas, siempre hay novedades. Y lo que decía el otro día Noemí, que estamos siempre aprendiendo unos de los otros cosas nuevas. Siempre hay cosas interesantes que escuchar. O sea que eso, animar a la gente a que se apunte. Sí. La verdad que si odias al Estado es un sitio increíble. Bueno, por otro lado, Alejandro, que también coincidí con él aquella vez allí en el Joan de Lugo, y que tengo que decir también que que la comida era muy sencilla y muy rica. Que eso a veces no se dice, pero comida muy simple, pero la verdad que estaba espectacular. A mí me gustó mucho. Bueno, ¿qué, Alex? ¿Tú vas este año como yo este año no puedo ir, pero bueno, he ido unos cuantos, casi todos, diría. Y la verdad es que sí que en Mondoñedo se come bien, porque es comida casera, que preparan allí en el seminario y tal, y se come bastante bien. Y yo, desde luego, todos los años he aprendido cosas, y además cosas bastante refrescantes, iluminadoras, transformadoras, o sea, de hacerte cambio mental, entender cosas que no entendías, y casi eso, todos los años, bueno, desde luego el primero de todos, pues ni siquiera, todavía creía en el Estado, ¿no? Y fue empezar ahí a entrar en la dinámica. Pero luego ya una vez asentado sí que desde conceptos, mecanismos, bueno, siempre digo con Selas, ¿no? También el tema de ver nuevas perspectivas, pues todo el tema de la psicología que hay detrás del poder, la psicopatía. Eso a su vez te abre nuevas puertas y te ayuda a entender mejor las cosas, porque la gente que está en el poder desde determinada manera o hace determinadas cosas y por qué no nos sorprende que sean capaces de sacrificar millones de vidas o de hacer auténticas barbaridades, y además a lo largo de la historia, o bueno, también que Selas con la perspectiva del urbanismo, ¿no? Cómo ver las ciudades a través de eso, entender cómo estructuran desde las calles hasta las fachadas, también tiene que ver con el poder o con intencionalidad, con ingeniería social. Y bueno, y luego ya en ámbitos económicos, filosóficos, metafísicos y tal, también es una pasada, porque entre los ponentes, que como decía Selas, son muy buenos, y también la gente que va, que
que sabe mucho y puedes debatir luego por la noche con ellos y plantear tus dudas o directamente confrontar ideas y que te descubran cosas nuevas que no sabías. La verdad es que está muy bien. Y luego que al final, bueno, todo este circulito, como decía también Alfonso, del grupo de WhatsApp, incluso de las xuntanzas han salido otras cosas, porque han salido jornadas que hemos organizado nosotros de medio ambiente, han salido otro tipo de proyectos, ¿no? Los tentáculos se van extendiendo desde el núcleo irradiador de Rejón y cómo además se han creado interrelaciones y relaciones personales, ¿no? Porque al final los que estamos aquí nos conocemos todos de eso y algunos más que no están aquí, porque yo a todo esto entré con Ramón, que bueno, ya algunos lo conocerán y bueno, aquí los que todos lo conocéis, pero desde las xuntanzas conocí a Seras, a Mariño no sé si te conocí... no sé si allí o un poco antes. A través del Club de los Viernes, alguna cosa de esta, ya no me acuerdo. Puede ser, sí. De estos mundillos también, pero bueno, en el Joan de Lugo desde luego a Seras, a Jorge, que fue un descubrimiento maravilloso, que fue las últimas o las anteriores, en las últimas. Sí. Y que fue, además, Jorge fue como un ángel, porque yo en mi mundo, en mi faceta medioambiental, no, o sea, todo el mundo que conozco, todas las personas que están en el radar o con las que me he cruzado a lo largo de la vida, que están interesados en la naturaleza, en el medio ambiente, en los animales, no sé qué tal, todos son rojos. O sea, es imposible no encontrar una persona sensibilizada, interesada por el medio ambiente. Bueno, digo más, hay carencias en los dos lados, en los dos extremos, porque o son gente de izquierdas y por lo tanto defienden la regulación, el poder, el Estado, atacar la propiedad privada, todas estas cosas, o luego tenemos esta rama más facha, boxemita, derecha tradicional, que cuando se aproximan al medio rural es para ir de caza, o que esté rollito agricultura, ruralismo, ¿no? Así que tiene Vox y tal. Pero al final, gente normal, que tenga sensibilidad y aprecio por la naturaleza y además vaya acompañado una visión más racionalista. Bueno, racionalista puede ser algo malo, bueno, según el tal, pero bueno, que intenta aproximarse más en base a datos, a hechos ciertos, más libre, una opinión más independiente. Más libre. Sin ese sesgo más ideológico, es difícil encontrar, ¿no? Y bueno, o ambientalistas que sepan ecología, porque es que los ecologistas, yo siempre digo, no, de ecología saben muy poco. Entonces, en ese aspecto Jorge fue increíble, ¿no? Porque era alguien que es anarquista y que además... bueno, en este caso es ecólogo y le gusta y le interesa el medio ambiente, sabe del tema en muchas cosas y en toda la parte científica y aplicada a la ecología muchísimo más que yo y bueno, y luego además ya en lo personal pues coincidimos en muchos más intereses, ¿no? Y de otros temas entonces, bueno, pues al final de las xuntanzas salen muchas cosas buenas. Sí, la verdad que sí, que además del roce nace el cariño, que dicen por ahí. Bueno, aprovecho el saludo a Desi, a Manuel Milanés, que nos dice que por allá nos vemos. Perfecto, maravilloso. Perfecto. A mí, por suerte, tengo que decir, no puedo ir, no porque no quiera, sino porque me ha salido trabajo lejos. Entonces, bueno, es una buena noticia no poder ir, pero ojalá vaya. Bueno, ya está petado, o sea que es una grandísima noticia. Ya está petado, sí. Ya está petado. Y en tercero en discordia, Jorge. Bueno, Jorge, que te han dejado ya por las nubes. No puedes tropear. No, bueno, a ver, Alejandro siempre ha sido... ¿Cuántos años lleva así todo eso? Sí. Alejandro es muy, muy generoso. Vamos, para mí fue un gusto poder conocerle y es un revulsivo intelectual inmenso. Yo respecto a las xuntanzas destacaría para mí 4 aspectos fundamentales. Aunque sean austriaco-galaicas, trasciende a Galicia, trasciende las fronteras incluso de toda la península ibérica, porque viene gente del extranjero a escuchar a la gama de ponentes siempre muy notables que tiene el Joan de Lugo. Yo solamente he estado una vez, el año pasado, en el que tuve además la oportunidad y la suerte de conocer tanto a Alejandro como a Alfonso, y fue insisto, un revulsivo intelectual
porque las xuntanzas, una cosa que las caracteriza y que las diferencia de otros muchos encuentros dentro de lo que podemos considerar el ámbito libertario, en sensu amplio, es que son extremadamente multidisciplinares, o por lo menos esa es la experiencia que yo he podido tener. Aunque es cierto que la parte económica tiene una base estructural importante, no es la única, ni lo más mínimo, sino que se tratan temas de muy diversa índole, desde cuestiones arquitectónicas como las que puede abordar Alfonso, cuestiones vinculadas con las ciencias políticas, con la filosofía, con la ética, y por ello supone una forma muy interesante de aproximarse a la perspectiva libertaria austríaca desde muchas facetas diferentes. Y digo diferentes porque la gente que va allí, o por lo menos la experiencia que yo he podido tener compartiendo conversaciones hasta altas horas de la noche una vez acabadas las ponencias, es que en general no son jornadas dogmáticas en las que vaya gente que necesariamente tiene que pensar lo mismo ni lo más mínimo. Hay personas que podemos compartir unas premisas básicas, otros que a lo mejor no necesariamente, y eso hace que los intercambios que se puedan hacer en los debates sean extremadamente productivos, porque aprendes de personas que piensan distintos, siempre acabas llevándote referencias que puedes consultar posteriormente cuando vuelves a casa, y eso es para mí una de las cuestiones fundamentales de la importancia que pueden tener las xuntanzas para cualquier persona que esté interesada en las ideas del libertarianismo, sea como sean, como las considere, independientemente de que esté de acuerdo o no con ellas. Y otra faceta, que sería el cuarto pilar, que resultan fundamentales, es conoces a gente interesantísima. Ejemplos, todos los que estáis aquí en esta conversación. Incluso personas, como es el caso de Alejandro o yo mismo, que tenemos intereses en cuestiones que no son las más habituales dentro de nuestros círculos, como puede ser la custodia privada del medio ambiente o la ecología en sentido estricto, la gestión y la conservación del territorio, pues ves a gente con la que puedes conversar, con la que pueden salir ideas muy interesantes, como las jornadas que se han organizado, en menos de un año en Galicia, en ambos casos. Y eso es extremadamente productivo y valioso, porque no te sientes tan solo. Insisto, habrá gente con backgrounds diferentes, con intereses distintos, y puedes compartir esas experiencias y acabas teniendo intercambios de un altísimo valor, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también personal, porque conoces a gente maravillosa en muchos aspectos, como ya destacó Alejandro, que yo se lo aplico multiplicado por 5 tanto a él como a mí. Perfecto, sí, la verdad es que es una fricada, tengo que decirlo. Yo la verdad tengo ganas de volver. Es una fricada, pero está muy, muy, muy chulo. La verdad que está muy, muy, muy chulo. Una cosa que me gustaría añadir, ya que hablamos de esas dos jornadas que se organizaron en Galicia, ¿no? La de Terra y la otra que no me acuerdo cómo se llama, la que fuisteis en medio ambiente. Estaba organizada por SFL, era un Liberty Fest que se celebró en la Universidad de Santiago. Efectivamente. Y aparte de eso, muy buena noticia es que por fin se está también sacando producción literaria, y tenemos que anunciar que este año, yo estoy también a ver si acabo, no va a dar tiempo para estas xuntanzas, pero bueno, acabando de hacer el libro. Dani Carreiro está también escribiendo un libro, y lo más importante, que va a haber próximamente presentación por fin de un libro de Bastos. El día... ¿qué era el día? 14 creo que era. No, 14 de mayo a las 8 en la de mayo. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Estamos pasando el lunes que viene, joder. Vale. Pues sí, de mayo... Librería Follas Novas a las 8 de la noche. No sé si va a ir... Bueno, él va a ir, obviamente. No sé si va a ir alguien más. No sé si habéis escuchado algo. Es la primera noticia que tenemos. Si Ramón nos está escuchando y quiere añadir... Ramón, habla, por Dios. Pero bueno, siempre es agradable tener algo de Bastos delante para leer, la verdad. Que no deja de hacer... Bueno, no sé si sigue escribiendo para el Juan de Mariana. Tuvo ahí una serie de artículos...
Sí, escribe un artículo mensual. El último ha salido, de hecho, la semana pasada sobre la cuestión de los aranceles y la política que debería seguir la Unión Europea al respecto. Pues está muy bien, porque yo he creado un GPT personalizado de Miguel Anso Bastos y me basé sobre todo en esos escritos, Juan de Mariana. Entonces, si alguien busca en la tienda de ChatGPT, encontrará, creo que hay 2 de Miguel Anso Bastos, pero solo uno es mío. Y cuando acaba de hablar dice, no sé si me explico. O sea, ese es el mío. Muy bueno. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y nada, como siempre, Bastos maravilloso y bueno, siempre es un placer encontrárselo en cualquier formato. Yo la última vez que le vi fue en Follas Novas, precisamente con el libro de Garín y de Villanueva, presentando la contrahistoria de la Revolución Francesa, si no me equivoco que es. Y como siempre, como dice, yo tengo un colega por aquí que dice, porque soy tío, si fuera mujer me tiraba a sus brazos, ¿sabes? Porque dicho mal y pronto, que me perdone la gente, pero te follan la mente. Perdón por la expresión, que es muy soez, pero yo creo que es muy gráfica, es exactamente lo que hace. Bueno, pues nada, pues una vez ya presentado esta parte de las untanzas, que de verdad os invitamos a que sigáis la página de soandelugo.org. Y bueno, ojalá haya ese streaming, la verdad que sería maravilloso. Y vayáis viendo un poco cómo es el ambiente y demás, que aún se podrían hacer muchas cosas, ¿eh? Yo, porque el año que fui un poco de novato, pero otro año podemos hacer ahí podcast en directo, debates después de las charlas, la birra de antes de las 12, no sé, cosas así. Sí, grabar entrevistas a algún ponente. Pues sí. Claro, claro, porque además luego ahí te aburres y no tienes nada más que hacer que escuchar y, y tal. Pero bueno, bueno, ¿tú vas a ir, Jorge, este año? Sí, no tenía claro, de hecho casi me quedo sin plaza, porque falló alguien y he podido conseguir plaza, porque tengo clases todas esas fechas en la universidad y no sabía si iba a tener la opción de poder ir el viernes. Gracias a Dios se solucionó y voy a poder ir, sí. Qué guay, qué guay. Bueno, vais los 3, entiendo, entonces, ¿no? No, Alejandro, no, Alex, ¿no? No puede. Solo vamos. Y pues, bueno, tú no sé si... No, tú no, que estás en... Sí. No, por suerte estoy trabajando. Vamos, que todo el mundo me entienda que es por tener trabajo. Si no, el año que viene seguro que ya pido los días para acercarme por aquí y que me va a decir mi novia, ¿qué haces en Galicia que no pasas por casa? Digo, pues, pues eso. Bueno, Alfonso, tú vas a hablar de cosas, ¿no? A ver, un poco lo de siempre. Yo voy a centrarme en mi tema, que es el urbanismo, pero mezclar muchas cosas, evidentemente. Y en esta conferencia, básicamente, lo que voy a hacer es hablar básicamente de lo que es el último capítulo del libro que tengo ya escrito y que estoy simplemente dándole forma, a ver si consigo que tanto rollo sobre urbanismo y psicopatía sea algo digerible para la gente. Estoy intentando que sea un poco más vendible, digamos. Pero este último capítulo va sobre la... Es una especie de conclusión del libro. Toco temas que ya se tocaron anteriormente, como cómo funcionarían las narcociudades, la importancia de la descentralización, los problemas de la centralización, un poco sucintamente el tema, una vez más, de la España vaciada y todo este rollo. Y luego el mensaje final va un poco en la línea de que yo sinceramente veo el futuro con mucho optimismo, si os digo la verdad. Y creo que en estos años que llevamos haciendo las conferencias, de los últimos 6, 7, 8 años, muchas cosas en contra de lo que parecen yo creo que van en el buen sentido, entre ellos la enorme descomposición de la Unión Europea, que es algo que es lo que tenemos que alegrarnos, ¿no? Sí. Sí, porque parecían hace 10 años, desde luego, estaban totalmente confiados, y hoy se está viendo que es un auténtico desastre en cada país, con lo cual para mí es una muy buena noticia. Y yo apunto a que el futuro será anarcocapitalista o no será, como dice Huerta de Soto, y veo claro que la Unión Europea ahora mismo tiene 2 posibilidades: o colapsar al estilo de la Unión Soviética, o si no, pues nos llevará a una muerte lenta, pero desde luego futuro prometedor dentro de la Unión Europea no lo hay.
Exactamente igual que pienso lo mismo de países centralizados como China, por ejemplo, que también lo anunciamos hace unos años y ahora estamos viendo que está en una crisis salvaje. Sí. Cuando se llegó a poner aquí como modelo para mucha gente, ¿no? Como la alternativa a Estados Unidos, ¿no? Y es totalmente nefasto, ¿no? Un país que exige a cada gran empresa tener un representante del Partido Comunista dentro, ¿no? Un chivato del Partido Comunista dentro, es algo totalmente loco. Sí. Y bueno, están en el tema del urbanismo se ve, o sea, estaban para aumentar el PIB, esto lo comentamos hace 2 o 3 años, para aumentar artificialmente el PIB para ganar las elecciones, se dedicaron a construir como si no hubiera mañana. Y luego, como hubo una crisis, una bajada de precios salvaje, se dedicaron, como buenos keynesianos, a destruir lo que habían construido, a destruir las torres para que siguiera aumentando el PIB, mientras destruían lo construido antes. Este es el ejemplo típico de cavar agujeros y taparlos, ¿no? El plan de Zapatero, para que parezca que hacemos algo, ¿no? Tal cual. Y que la economía siga rotando. O sea que, bueno, yo creo que aquí se puede ver, yo utilizo el urbanismo, pero desde luego Bastos, creo que en su libro en concreto habla de la ventaja de los microestados, ¿no? En la Edad Media. Podemos ver cómo la concentración de poder en los macroestados solo llevan a colapsos o muy bruscos, como fue la Unión Soviética, o lentos, pero desde luego no llevan a ningún buen sitio, vamos. Y bueno, de eso es un poco de lo que voy a hablar y poniendo y tocando otros temas, por supuesto. Pero bueno, a ver, yo espero que nos aburre demasiado. Sí, hombre, a ver si ganas un... No, hombre, a ver si ya te he visto un par de veces. Aburrido no es, en absoluto. O sea, ya te digo yo que no. Jorge, por ejemplo... Yo, mira, 2 apuntes a lo que ha dicho Alfonso solamente, muy breves, respecto al... Perfecto, porque te iba a preguntar sobre eso. Vale. Al optimismo del futuro. Mirad, yo doy clase mayormente en una facultad de biología. Como podéis comprender, lo que tengo enfrente con los alumnos no suelen ser muy proclives hacia el posicionamiento libertario, por decirlo de alguna manera. Y este año tengo libertarios en clase. Es decir, de libertarios que te los reconocen. Bueno, no, conozco a Jesús Huerta de Soto porque me lo han enseñado, he visto algunas de sus clases, sé quién es. O sea, ¿quién se lo iba a pensar eso en una facultad que tiene pues un cariz ideológico, aunque sea en el background bastante potente, y al que muchas veces no se suele llegar desde nuestro espectro ideológico, por decirlo de alguna manera. Y respecto a lo de China, yo casualmente hace menos de un mes que estuve en un viaje por la zona del este de China, entre Shanghái, Yiwu, Hangzhou, que es una pequeña línea que hay en la zona sur, y lo que dice Alfonso se ve clarísimamente y te lo dicen los propios chinos. O sea, hay un descontento generalizado, pero por lo menos con los pocos que hablé, que les preguntas cómo están viviendo ellos la evolución económica del país, y aunque hay un progreso, hay que decir y reconocerlo, yo estuve hace 11 años y otra vez ahora. Hay un cambio impresionante en el nivel de vida en las zonas urbanas, cuidado, claro, las zonas urbanas concentradas, el cambio tecnológico de infraestructuras es brutal, pero si tú coges el tren de alta velocidad y empiezas a conectarte entre ciudades, por ejemplo, la salida de Hangzhou hacia Yiwu, lo único que ves son urbanizaciones, macro-urbanizaciones de torres gigantescas fantasma, que están construyéndose, pero que no hay atisbo de que eso se vaya a utilizar en el corto plazo. Y los propios chinos están descontentos, al menos con los que yo pude hablar, los reconocían de tal manera con la evolución económica del país. Y te iba a preguntar, estoy de acuerdo, es que escuché además una noticia hace no mucho de precisamente un exceso que de repente hay en China, un exceso de viviendas, pero descomunal, pero muy loco, o sea, de ciudades vacías y cosas así. Pero con respecto a la Unión Europea, una pregunta así al azar, de estas que me gustan de mí. ¿Tú crees que podría haber como Brexits?
pero ya es... Bueno, España no creo que se vaya de la Unión Europea porque son todos zurdos. Pero yo qué sé, de repente Alemania que se vaya, Francia que diga, bueno, pues hasta aquí, Holanda, cosas así. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿A quién se lo preguntas? ¿A mí? A Jorge, por seguir con Jorge. Vale. Bueno, yo brevemente, evidentemente no tenemos la bola de cristal. A mí me parece que uno de los países que puede tener una mayor predisposición a plantearse una salida de la Unión Europea en el contexto actual podrían ser Países Bajos. Quizá podría dar un pistoletazo de salida y a partir de ahí que comience una suerte de derrame progresivamente acelerado de otras naciones que decidan abandonar el proyecto común europeo. Yo no sé si el desmembramiento se va a producir vía referéndums o si va a ser fruto de la descoordinación de las instituciones europeas que genere al final una ruptura inminente en vez de un desangre progresivo vía referéndums de distintas naciones. A mí me parece que Países Bajos podría ser un candidato a plantear un referéndum en un futuro sobre su continuidad o no en la Unión Europea. Pero yo soy profesor de ecología, no soy especialista en esto ni lo más mínimo. Mi impresión como observador que intenta entender la evolución del contexto geográfico en el que vive, me resultaría plausible o creíble que pudiese acontecer algo así en el futuro. No sé lo que pensaban los colegas, a lo mejor ellos disienten. Voy a pasar con Alex y luego ya le dejo a... De Alex, yo puedo comentar algo sobre eso. Perfecto. Alex, ¿tú cómo lo ves? Desde tu punto de vista, compañero de Legos. Bien, bueno, de nuevo, como dice Jorge, yo en este caso de geopolítica poco y vamos, como observador también, pero precisamente también pensé en Países Bajos. Desde luego yo Francia, Alemania, Francia no lo veo porque Francia es el corazón de la Unión Europea, de hecho vive entre otras cosas de ello y de rentas y tal y de estar donde está. Pero sí, a ver, claro, se las comentaba, ¿no? Que había estas dos opciones, o el colapso, tipo Unión Soviética, o lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es una decadencia lenta, poco a poco, bueno, lenta según se vea, pero bueno, poco a poco se va viendo la decadencia a nivel Unión Europea y a nivel luego dentro de cada país, sobre todo determinadas zonas, determinadas áreas y tal. Luego está la opción que es la que están llevando, que es dentro de esa decadencia. O sea, habría una opción ideal que no se va a dar, que es que espabilasen, es decir, que viesen esta realidad y dijesen, mira, como o mañana colapsamos por un cisne negro o vamos poco a poco en esta decadencia sin fin que nos vamos desangrando, en lugar de seguir apostando por lo mismo, vamos a plantear una reforma gorda, vamos a desregular internamente, bueno, esto del informe Draghi, pero más allá, vamos a empezar a quitar todas esas burocracias que nos están sangrando, tal, no sé qué. Yo esto no lo veo sencillamente porque todos los elementos que conforman la Unión Europea, o sea, todas las personas que están dentro del sistema, tanto los políticos como todos los burócratas, funcionarios que tienen internos y demás, creen en esto. Entonces, ya lo que están haciendo es a subir la apuesta, o sea, cada vez a emitir más regulación, cada vez a emitir más limitaciones a no sé qué y tal, o sea, están a subir la apuesta. Entonces, no sé, ojalá hubiese algún tipo de... Es que yo, ante la perspectiva de esta decadencia lenta, de que cuando yo me muera sigamos en ella, o que casi haya un cisne negro y veamos qué pasa, claro, de ahí puede salir algo malo, pero también es una oportunidad. Entonces, no sé, a mí casi me gustaría que pasase algo. Sí. No sé qué. Desde luego, como el escenario de la reforma voluntaria no lo veo, porque es como, no, en España va a llegar un gobierno liberal que va a... ¿Hay en España una masa social que demande esto? No. Entonces, para que eso pase es que tiene que haber gente que lo quiera. La Unión Europea está compuesta por personas que no creen en esto. Al revés, creen en todo lo contrario. Creen en que ellos son los que saben y deben dirigir centralizadamente y cada vez más centralizadamente la vida de todos los europeos. Uh-huh. Sí, y ahora además con el tema de las armas, la guerra, la defensa y tal, pues ya... Bueno, aún hemos escuchado que decían, no, vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos de aranceles cero. Eso quería verlo yo. Ojalá, pero... Ojalá. No. Sí, bueno, pero en industrial, o sea, en lo que saben que podemos venderles cosas que es en coches.
No lo plantean en agrícola, que ahí saben que van a tener mañana en la calle a todos los agricultores franceses. Ojalá esto acabase en un arancel cero en todo, agrícola y industrial. Ojalá, no va a pasar. Para aranceles y para aranceles, o sea, y otras restricciones que tienen ya de carácter burocrático para impedir la entrada de productos norteamericanos y de otras zonas. Eso resultaría difícil de creer. Sí, la convalidación, ¿no? Que la gente a veces ves aquí europeos criticando mucho, ¿no? Es que en Estados Unidos los controles sanitarios son peores, que si la carne es de peor calidad y tal. Esta misma gente cuando se va de vacaciones a Estados Unidos, yo creo que va a un restaurante y come con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, porque esos mismos productos no los podemos traer aquí y comprarlos y comerlos? Y no sé, pero bueno. Sí, tal cual. ¿Tú cómo lo ves, Alfonso? Bueno, yo soy en la Unión Europea bastante más negativo. Es decir, creo que nadie se va a ir porque ningún país tiene el peso, ningún país está en la situación en la que estaba Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que Inglaterra, al fin y al cabo, tiene la Commonwealth, tiene el idioma en común con Estados Unidos, tiene relaciones internacionales muy distintas a las y un peso en el mundo muy distinto al que tienen los demás países europeos. Y esto es un chiringuito montado entre Francia y Alemania, como fueron las dos naciones que organizaron todos los Estados-nación de Europa. No nos olvidemos que las familias reales españolas son o francas o germánicas, siempre fueron así. Y Francia y Alemania no se van a ir porque es su negociete. Holanda no se va a ir porque Holanda es un país que vive del libre comercio, o sea, del tránsito de mercancías de Alemania al puerto de Rotterdam. La Unión Europea se inició a partir de copiando el modelo del Benelux, de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que fueron las primeras que eliminaron fronteras entre ellas. Entonces, Holanda no le interesa tener fronteras, no le interesa tal, pero el descontento en Holanda es enorme, eso está clarísimo, el descontento es enorme, como lo es en Alemania y como lo es en Francia, de la gente, ¿no? Y como lo es en Italia, y en España es el país que yo diría que está más contento, que la gente está más contenta en la Unión Europea, que hace menos crítica, ¿no? Pero tanto Italia como Alemania y Francia hay un descontento enorme que se ven en estos partidos de ultraderecha que están sacando muchísimos votos, ¿no? Que ellos sí que serían casi todos ellos partidarios de salir. Pero yo creo que nunca se va a llegar a producir esa situación de que vayan a salir de esos países. Por eso creo que estamos todos atrapados. Porque de hecho ningún país tiene esa situación que tenía Inglaterra como para permitirse este Brexit. Y la esperanza que tiene Europa es que yo veo mucho futuro en los países del este, que son países que ya sufrieron el shock del comunismo y internamente no creo que caigan en estas socialdemocracias tan extremas que tenemos en Occidente, ¿no? en la parte occidental de Europa. Pero, nos salvarán hasta cierto punto, ¿no? O sea, el crecimiento de estos países del este, pues sí, pues irá que más o menos pues Europa vaya tirando. Me gustaba mucho un ejemplo que dijo el O'Leary, el de Ryanair, el CEO de Ryanair, hablando sobre la fusión de British Airways e Iberia en su momento. Dijo, British Airways e Iberia me recuerdan a dos borrachos que van por la calle y para no caerse se apoyan uno en el otro, ¿no? Pues esto es Alemania, esto es Francia, esto es la Unión Europea, esto es así, países que están totalmente moribundos, nos están llevando por delante. Y lo que sí que puede haber, creo, a nivel político internamente, está claro que se están acercando a colapsos internos gravísimos, ¿no? En Alemania acaban de dar otra patada adelante, ignorando otra vez, ignorando a la ultraderecha, se coaligan socialdemócratas con conservadores, con la socialdemocracia cristiana. Y en Francia siguen haciendo lo mismo, quieren meter en la cárcel a la oposición. Y esto es patada para adelante y aguantar. Lo que está claro es que en el Parlamento Europeo viven muy bien todos estos burócratas. Van a seguir la fiesta hasta llevarla hasta donde puedan. Esto tiene que recordar muchísimo a lo que sería, era muy opaco, pero lo que sería pues la política de los países comunistas en su momento. Pero creo que internamente, en un momento determinado, puede haber tal situación de malestar, ¿no? Porque recordemos que hace unos años en Francia estaban los chalecos amarillos, nada cambió, la situación sigue siendo totalmente inestable y Francia volverá a tener protestas. En Alemania ya se están, evidentemente, de momento las protestas se están focalizando hacia estos partidos de ultraderecha, pero el descontento es enorme.
Y bueno, puede que en algún país de estos pase algo grave que tenga que obligar políticamente a reestructurar. Yo creo que fácilmente, no fácilmente, puede haber un colapso, no es descartable que haya un colapso, o sea que de repente un día Francia colapse políticamente o que Alemania colapse políticamente, y eso sí que obliga a una reestructuración porque ya sea un tema muy, muy grave. Y si no, la otra opción está claro que va a ser una muerte lenta, que nos va a llevar a perder importancia. Ahora, lo que me parece es que con lo que disimulamos es que competimos contra China, que es otro auténtico desastre. Estados Unidos, que es un keynesianismo extremo y un imperialismo salvaje, y ahora se quiere meter en un proteccionismo, pero bueno, están metidos en todos los jaleos a nivel internacional. Entonces, claro, competimos en realidad es el tuerto contra los ciegos, ¿no? Pero vamos, creo que hay muchísimo más futuro en pequeños países, está claro, países como tipo Singapur, que hagan, eso sí que tienen la flexibilidad y la capacidad de hacer rápidas reformas internas. Creo que en Europa, países que se han mantenido al margen de la Unión Europea tienen muchísimas más opciones, ¿no? Como Suiza, por supuesto, Noruega, países así, ¿no? Que están un poco a media, Suecia y tal, tienen muchísimo más margen y no creo que se metan ya más, desde luego, si no es obligatorio. Y creo que países pequeños por el mundo van a tener muchísimo más peso en los próximos años. O incluso países así como tipo, a lo mejor, incluso puede ser que ¿quién lo iba a decir, ¿no? Que países como Arabia Saudí pudieran tener esta transformación tan radical como están teniendo, ¿no? No veo un grandísimo futuro en un país como Arabia Saudí, evidentemente, con ese sistema político, pero yo diría que países pequeños tipo Estonia en la Unión Europea van a ser muy importantes en el futuro, y a nivel internacional segurísimo que países que sean así independientes de muy pequeño tamaño, microestados, en el futuro van a ser mucho más ricos y van a tener mucho más peso. Pero la Unión Europea, la verdad que nos tocó esta etapa de decadencia, y nos queda la esperanza que haya en algún momento un colapso interno, sobre todo en Francia o en Alemania. Que lo puede haber, ¿eh? Sí, no puede haber. Hombre, al final también lo que tiene, ¿no?, la Unión Europea es que también es un salvavidas de políticos, ¿no? Digamos, ahí claro, yo qué sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene Montero, no tenía nada que hacer y se fue para allá y se va ahí a cobrar un pastón. Entonces, al final, son los propios partidos de todos los países los que están aguantando. No es que de ahí a que saquen un referéndum de, oye, ¿pero quieres estar en la Unión Europea? No creo que les convenga mucho, porque yo creo que, yo qué sé, o sea, estamos con el euro digital, ¿no? Ahí ahí por encima de las cabezas, que bueno, de repente te lo plantan ahí y tú dices, pero si yo no quiero, da igual, o sea, así lo ven todo muy fácil, o sea, pides dinero, lo pones ahí en el Excel, le pones un cero detrás y carretera. Y la inflación, pues, bueno, pues ya veremos. Pues pondremos monedas con fecha de caducidad o yo qué sé, o rebajaremos el IVA en ciertos productos para incentivar ese consumo y no lo otro, yo qué sé, cosas así. Al final no tiene muy buena pinta, la verdad, que para nada. Se están sumando todos esos efectos que están en toda la Unión Europea. Está clarísimo que el euro ha llevado al final a un marco de inflación altísima, que era con lo que supuestamente se había creado para luchar. Al final resulta que en todos tenemos problemas con la vivienda. Tenemos una inmigración descontrolada que está generando un malestar espectacular por la gestión de la inmigración. Y la inmigración, como decíamos antes, gran parte del problema de la inmigración es porque a las nuevas generaciones se le ha puesto la cosa tan difícil a base de pagar las pensiones de la anterior generación, a base de inflación y a base de mantener el precio de las viviendas, que es lo que mantiene de momento a las familias más o menos tranquilas, porque dice, bueno, mi casa vale aquí 500.000 euros, toda una ficción, claro, toda una ficción, porque todo se puede decir, es un castillo de naipes. Entonces, ya nadie está interesado, o sea, todos los propietarios están interesados en que el precio del inmobiliario no baje. Eso está sacrificando a la gente joven que no se puede incorporar, la gente joven no puede tener hijos y se está trayendo inmigración de fuera, y esto es que esto es un desastre total. O sea, mires por dónde lo mires. Sí, porque cuando Aznar nosotros ya íbamos hacia abajo. O sea, de hecho, vamos en 40 millones y ya por Aznar la cosa ya bajó a 39 y dices, bueno, perdón, o sea, ahora cada vez somos menos y ahora estamos en 48. Creo. Sí.
sea, es una verdadera Sí, pero la inmigración, además, que evidentemente yo soy partidario de la inmigración, pero la inmigración traerla de esta manera, ¿no? O sea, la inmigración No. Es lo más sano y es lo que, por ejemplo, en España ahora mismo está manteniendo un poco a flote la economía, porque cualquier español que esté medianamente informado no se le ocurre abrir una empresa en España. Evidentemente. Yo vi ayer el anuncio de Estonia, oye, que hables tu empresa por internet y ya está, y te olvidas. Entonces tenemos la suerte de que muchos extranjeros vienen aquí y arriesgan sin saber muy bien lo que se juegan y un poco a ciegas, porque no, a lo mejor no les queda otra, y están ahí abriendo bares, cafeterías, intentando sacar sus empresas de construcción adelante y todo este rollo, y son los que van sacando esto adelante con su trabajo. Pero bueno, se está gestionando, como siempre, la inmigración fatal. España no es el que tiene el problema más grave, porque la mayoría de los inmigrantes lo que intentan es ir a Francia y a Alemania y a Inglaterra. Pero bueno, se está ocasionando unos problemas de malestar increíble, de inseguridad ciudadana en Italia, en Francia, es tremendo. Sí. Y todo esto porque bueno, o sea, ni siquiera todo lo que sea el espacio público controlado por el Estado es, como siempre, un auténtico desastre, ¿no? Porque no puedes esperar que... Yo soy totalmente pro inmigración. Ahora entiendo perfectamente que si tú en tu calle te meten de repente 200 afganos, que tú no tengas nada que decir me parece un poco loco, ¿no? Sí, verdad. Sí, la verdad que... Como no somos propietarios de nada, pero sí. Es un poco, es una locura. Y dices, bueno, ¿y ellos qué van a hacer aquí? Sí, al final se crean guetos, se crean barrios, ¿qué barrios hay de todo, ¿no? O sea, tú puedes ir a un barrio chino de Londres y bueno, pues yo qué sé, está medio bien, ¿no? Pero bueno, depende de los barrios, depende de la cultura, depende de muchas cosas. Además, yo qué sé, nosotros que somos gallegos, que somos un pueblo de emigrantes, sobre todo, que nos hemos ido a todos los lados del mundo, siempre a trabajar, a hacer las cosas y tal, nunca ha sido, siempre está típico, ¿no? Pero bueno, a trabajar, a sacar dinero, que de hecho mucha gente vuelve con los años, aún estando allí se hace la casa en Galicia, cosas así, trabajar y nada más. Alex, por ejemplo, cuéntame. ¿Tú qué opinas? Centrando un poco ya más el balón un poco en España, ¿tú qué ves? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué puede hacer Joan de Lugo por España? Yo soy de los pocos que ha abierto una empresa. Bueno, no una empresa propiamente, sí lo tengo, pero... Pero tú eres un visionario, tú eres... Bueno, no sé si tanto. Un héroe sin capa. Yo aspiro a dedicarme a lo que me gusta y que me dé para vivir y poco más. Ya he ido, bueno, supongo que es también cosa de la edad, ¿no? Al principio, cuando eres joven, te vas a comer el mundo y vas a hacer cosas muy ambiciosas y luego vas moderando y dándote cuenta que al final lo importante es ser feliz, estar bien, tener paz y poco más. Claro. Y hacer lo que puedas, hacer el bien y hacer las cosas bien dentro de tu pequeño ámbito y listo. Pero bueno, tú al fin y al cabo tienes una empresa en la que también intentas demostrarle al mundo que mediante la propiedad privada es como uno logra gestionar las cosas como quiere, ¿no? Como mismo decía Alfonso, o sea, tú se lo dejas al Estado y al Estado le da igual, si es que la información no es capaz de manejarla al Estado, tanta información, pero tú como propiedad privada con esos incentivos de que mira, me pagas a mí para que las cosas vayan bien y tal y cual. Y a través del mercado. A través del mercado, exactamente, y tú esforzándote por hacer las cosas bien y el otro, pues obviamente, pues pagándote por ello. Pero ese es el camino, ¿no? Entiendo yo. Y sí, que además lo que no puedes es pretender, que es lo que muchas veces no se dan cuenta, si tú estás defendiendo que algo lo quiere la mayoría, lo lógico es que eso tuviera una repercusión en el mercado. Es decir, tú no puedes decir que la mayoría social quiere preservar no sé qué cosa, pero nadie está dispuesto a pagar por ello, o a costearlo, o a asumir el coste y la responsabilidad de ello, ¿no? Si a nadie realmente está moviendo un dedo por hacer algo en concreto, es que a nadie le importa. Y por lo tanto, pues... si a nadie le importa, invierte en eso. Claro, y si a nadie le importa, pues entonces, bueno, si realmente hay preocupación e interés por, en este caso, el medio ambiente, pues en eso estamos, intentando canalizar ese interés a través del mercado, sin coacción y sin agresión, y haciéndolo de la forma que yo considero correcto, sí.
Pero sí, yo, bueno, hablabais de Europa, hablabais de España, del rural vacío y tal. Yo creo que España también está como la Unión Europea, y bueno, España especialmente en esa deriva decadente bastante desesperanzadora, porque además no ves tampoco como en Europa, no ves una salida, ¿no? Porque no ves a nadie planteando que habría que hacer lo que nosotros sabemos que hay que hacer, ¿no? O sea, todos de un lado y de otro van a más Estado, más regulación, más todo se soluciona con más ayudas, o sea, nos ponen unos aranceles Trump y ¿qué hace el gobierno? Pues aprobamos no sé cuántos mil millones de dinero para dar a las empresas. Sí. Todo es a base de las mismas soluciones que llevamos haciendo desde hace no sé cuántos años y que no solo no solucionan nada, sino que acrecentan el problema, ¿no? Igual que el tema de Europa, con los Next Generation, con tal, o sea, vamos a solucionar la inflación haciendo todo aquello que genera más inflación. Exacto. ¿Qué puede salir mal? O sea, de hecho, es que ya venimos arrastrando desde 2008. O sea, en 2008 hubo una crisis generada por una masa monetaria bestial y un crédito barato y tal, y a burbuja inmobiliaria, y salimos de esa crisis inyectando más dinero a la máquina que nos había llevado a esa crisis. Claro. Llega la pandemia, inyectamos más dinero, las Next Generation, tal. Ahora que con lo de Rusia y la defensa, venga, vamos a un plan de no sé cuántos cientos mil millones de euros que no van a contar al déficit para gastar en armas y tal. Claro, luego el PIB va a salir, vamos, somos como Rusia. Rusia coges el PIB y va de puta madre. Claro, porque tú sumas, en el PIB suman las balas y los cañones. Pero eso es riqueza, esos son bienes y servicios que dan alguna utilidad a la gente, a los rusos que viven en Rusia, no. Pues esto es lo mismo. Sí, vamos a inflar el PIB metiendo un montón de pasta en fabricar cosas, como las urbanizaciones vacías de China, y entonces estadísticamente te sale que nos va de coña, pero la realidad es que no estamos creando riqueza real. Entonces, también, o sea, de nuevo casi aspiro a una especie de colapso, ¿no? Al final, que me dejen en paz. Es decir, si colapsa todo, pues mira, por lo menos las pequeñas comunidades de gente que más o menos sabe lo que hay que hacer y que es trabajadora y se organiza, pues les irá bien, y los guetos de gente que se dedica, que quiere ser funcionaria y que tiene otra mentalidad, pues colapsarán. Y descentralización, anarquía. Permíteme un segundo que haga de presentador, porque Jorge se va a tener que ir pronto. Y estaría bien si Jorge nos da su opinión y después lo tengo ahí en el ojo. Sí, claro. Lo tengo ahí y digo, no sé si te interesa a ti, Jorge, dar opinión sobre... Sí, vale. Solo un apunte, nada más que un apunte. Sí. Fíjate de que tardo 3 segundos. Noemí, que nos saluda, que dice: majos, que sois más que majos. Vale. Un abrazo, Noemí, que desde aquí se te valora el trabajo que haces con todo eso de Lugo, de verdad. Muchísimo. Sin ello no somos nadie. Correcto. Dale, Jorge, topa a ti. Bueno, se han dicho muchas cosas y de diversa índole. Yo voy a hacer 4 apuntes por si pueden contribuir a la discusión. Decía Alejandro ahora, claro, habrá inflación porque está inyectando dinero con los fondos europeos. Luego Sánchez anuncia, no serán 14.000 millones de euros para ayudas en estilo crédito SICO, ¿no? Con nuevas vías para las empresas afectadas por los aranceles, y van a tener la excusa perfecta. Si hay inflación va a ser culpa de los aranceles y nada va a tener que ver con las políticas monetarias que ha ido siguiendo la Unión Europea o las políticas de gasto y déficit público de los estados. Para ellos es un win-win extraordinario. Sí. O sea, inflación, impuesto inflacionario, y encima podemos culpar a los aranceles, que tendrán, por supuesto, su parte de responsabilidad, pero que no van a poder explicar íntegramente los cambios que tenga el poder adquisitivo de la moneda, sin, desde luego, nosotros ser economistas, pero es una cosa básica, ¿no? Cualquiera que haya leído La acción humana o los libros de Huerta de Soto, el de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, yo creo que lo ve con relativa facilidad. A mí me sorprende, respecto a la situación de Europa, la pasividad del pueblo español en particular, porque parece ser que nos pueden hacer cualquier cosa que aquí, oye, pues no pasa nada, seguimos con total indulgencia y nos vamos adaptando como sea posible mientras tengamos para poder ir a la cafetería, tomar un café o tomarse un vino a media mañana. El resto, pues bueno, ya dirá. Es que es un poco... Es un poco exasperante dentro del optimismo que nos puede caracterizar, pero en cualquier caso un tanto exasperante ver la reacción social, que podemos decir que todavía es nimia o muy pequeña.
Y hacía una apreciación que no puedo pasar por alto, Alejandro, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Su empresa pues se dedica a, de alguna manera, a custodiar de forma privada el territorio, a proporcionar soluciones de mercado a los problemas de gestión ambiental. Y aquí se nos pueden echar siempre a la yugular los zurdos de mierda, que diría Milei con toda razón en relación con la gestión medioambiental, en el sentido de que dicen, no, bueno, pero es que aunque la sociedad no quiera conservar el escarabajo pelotero, hay que conservarlo porque esa especie es como que tuviese un valor intrínseco. Y de nuevo volvemos al problema de la perspectiva de la teoría del valor, como que hubiese un valor objetivo necesariamente en la naturaleza, más allá del que le puede dar los seres humanos a la hora de priorizar qué conservar y qué no conservar con lo que tenemos, con la capacidad que tenemos de poder contribuir más o menos a la conservación de la naturaleza. Lo lógico es que a través de las soluciones descentralizadas del mercado se puedan priorizar una serie de elementos de la naturaleza o no para su conservación en función del valor subjetivo que vaya teniendo la sociedad respecto a esos elementos del ambiente. Hay a este respecto un artículo que ya se publicó, creo que en el 2006 o en el 2007, en una revista científica que se llama Economic Affairs, pero que cualquier persona puede acceder a ella en Internet, que se titulaba algo así como Liberal Economics and the Laissez-faire Ecology. Era, creo que algo por el estilo. Desde luego las palabras eran algo por el estilo, ¿no? Economía liberal y llegar hacia una ecología del laissez-faire, del dejar hacer. Y en ese artículo ya en el año 2006 hay cosas anteriores de los 80 de la escuela austríaca, incluso de años anteriores, ¿no? Pero describe muy, muy bien cómo la mejor aproximación que existe para la gestión integral y sostenible del territorio es a través de soluciones de mercado, y qué mejor que en una sociedad anarcocapitalista en la que tenemos una gestión policéntrica y descentralizada del medio natural que se corresponde explícitamente con los procesos y mecanismos que se dan en los sistemas ecológicos, en los ecosistemas. Son sistemas que no están en equilibrio necesariamente, son sistemas que siguen dinámicas que decimos lo no lineales, que no podemos predecir, que pueden llegar a ser en muchos casos erráticas y que en todo caso actúan de forma policéntrica. Si queremos abordar esos desafíos medioambientales, la mejor manera sería a través de este tipo de políticas. Yo estoy haciendo unas pequeñas reflexiones que están publicando en el Juan de Mariana al respecto, sobre cómo una sociedad anarcocapitalista sería la mejor solución, al menos desde el punto de vista teórico, para poder solucionar o solventar los principales desafíos ecológicos contemporáneos. Y esa apreciación que hace Alejandro de su labor como autónomo a ese respecto es encomiable. Es encomiable porque no se hace. Los países occidentales, desde luego, el medio ambiente es un monopolio estatal y vemos las consecuencias todos los días cuando salimos al campo y nos encontramos que está todo, si no abandonado, totalmente destrozado en muchos casos. Joder, qué bien habla, Jorge. Muy bien, tío. No, muy bien. No, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad que sí. Y bueno, es que no sé, si te tienes que ir, Jorge, yo casi te libero para que vayas tranquilamente y si te parece bien. Sí, me da pena tener que marchar, pero es que mañana tengo clase a primera hora y como no me ponga a prepararla, mal la voy a poder dar. Entonces, con vuestro permiso, sí, pues tengo que retirar. Pues todo un placer, de verdad. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y me quedo con llamarte otra vez. Cuando quieras, y muchísimas gracias a todos. Alfonso, yo a ti te veo ya en el Swan de Lugo y al resto pues nos vemos virtualmente o en persona muy próximamente. Ojalá. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge. A todos. Hasta luego. Adiós. Chao. Muy bien. Vale. Alejandro puede continuar. Puede continuar, bueno, correcto. Lo que estaba tocando ahora, que además está relacionado con algo que le gusta mucho también a Alfonso, sobre el principio de subsidiariedad. Es que es así, y también ha tocado la teoría del valor, que es el problema. O sea, no puedes tú de forma arrogante decir que algo tiene un valor porque sí. Entonces, aunque a nadie, eso es lo que decía antes, aunque a nadie le importe, resulta que tenemos que utilizar la agresión y la coacción estatal y quitarte tu dinero para conservar esto que yo considero importante,
subjetivamente, pero lo adorno de una objetividad de no, es que esto es importante porque sí, porque lo es y es universalmente así, y entonces os tenéis que fastidiar todos y aceptar que lo vamos a hacer de esta manera y como yo quiero y con tus recursos. Y además, bueno, eso, con el tema del principio de subsidiariedad, que al final pretender gestionar de forma centralizada, del mismo modo que no se puede hacer la provisión de cualquier otro bien o servicio, el pretender gestionar el territorio, los ecosistemas, solucionar problemáticas ambientales por un comité de expertos en Bruselas o en Madrid o donde sea, pues es ridículo y vamos, al final aplica la misma teoría de la imposibilidad económica del socialismo para esto también, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para gestionar el territorio que cada pequeña comunidad, cada pequeño propietario que vive en el sitio, que entiende, que sabe, que conoce y no pues desde instancias superiores de forma ilegítima, además, e inmoral. Justo. E hilando, además, con esto último que estabas hablando, sobre el poder centralizado para solucionar problemas y demás, hay un problema en España que es innegable, que es el tema de la vivienda y demás. Y bueno, sistema de vivienda, obviamente, aquí el experto es Alfonso. Bueno. Y bueno, o sea, ¿cuánto llevamos con problemas de vivienda? Pues llevamos un cacho, ¿eh? Desde que Sánchez prometió 400.000 viviendas, estamos en cero. Que casi prefiero que no las haga, ¿eh? Casi prefiero que al final deje que los demás construyan y con eso yo estaría encantado ya. O sea, que no haga nada. Quería enseñar aquí porque hay muchísimos factores que llevan a este tipo de problemas, pero el otro día subí ahí un mapa de una red ferroviaria, una vez más, planificada centralmente, ahora ya no solo desde España, sino desde Europa, ¿no? Una red ferroviaria de alta velocidad que va a unir las capitales, ¿no? París con Madrid, Madrid con Lisboa, ¿no? Y ahí ves el pensamiento político, el pensamiento centralizado, ¿no? O sea, no tiene ninguna base económica, es simplemente decir, porque a nosotros nos gusta ir del Estado español al Estado portugués al Estado francés, hacen esas infraestructuras con esa lógica, y luego obligan a la gente a ir a esas macrociudades que ya están colapsadas, ¿no? O sea, el ejemplo de París es el más grande. Y luego, claro, falta gente en el campo queda vacío. El problema que tiene España es extremo, pero el problema de Francia también es bastante acuciante, ¿no? Y entonces resulta que se producen unas macrociudades que tienen unos problemas estructurales enormes, ¿no? Yo, no sé, le recomiendo a cualquiera que coja un coche en el periférico de París a las 6 de la tarde o que se meta en el tren, en la estación del norte de París, que es muy famosa, la Gare du Nord, porque es que mete miedo el gueto en el que se ha convertido, la cantidad de gente que hay allí, la sensación de peligro constante que tienes, y etcétera, ¿no? Y nada, estos siguen, o sea, como si no les hubiera llegado la dosis de centralismo, ellos siguen con sus planes absurdos que están destrozando sus propios países, ¿no? Y todo regido bajo la genialidad, ¿no? De algún líder político que se creen que son súper inteligentes porque diseñan un tren de alta velocidad de París a Madrid. Y sin seguir absolutamente ningún criterio económico, ningún tipo de racionalidad, ningún tipo de nada. Y todo eso encima financiado por el campo realmente, ¿no? Y por la gente que tiene que pagar exactamente casi los mismos impuestos en zonas rurales como en las zonas urbanas, ¿no? O sea, que tú le estás pagando las infraestructuras a las zonas urbanas al final, aunque parece increíble, ¿no? Con lo cual te están obligando a ir a estos sitios, ¿no? Y luego eso genera, pues, el problema de la vivienda, ¿no? Todo el mundo se concentra en Madrid, Barcelona y París y tal, y tienes un aumento del precio de la vivienda espectacular en estos sitios. Y en las capitales y en los pueblos, y ya no digo, o sea, la provincia, incluso la ciudad de Cuenca estará muy barata, pero la provincia de Cuenca seguro que está tirada de precio, ¿no? O sea, absolutamente tirada. Sí. Cuando si hubiera un poco de centralización, evidentemente se produciría un equilibrio, ¿no? en el precio de la vivienda, evidentemente. Pero además es que nos llevan a esas macrociudades, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es el que nos toca,
Y también el otro día publicábamos la noticia de que vendían ahí como un super éxito, ¿no? El PIB per cápita de Madrid se despega no sé cuánto y supera al de Roma y al de, no sé qué decían, al de Berlín, ¿no? Todos contentos, ¿no? Y bueno, en total, PIB per cápita 40.000 euros al año, ¿no? En Madrid. Y yo automáticamente, pues, ¿no? O sea, el de Suiza, el más alto, el de Basilea, es 210.000. Y el más bajo, el de Cantón Uri, que es un cantón totalmente agrario, es de 60.000. Entonces yo digo, pero no sé de qué estáis presumiendo. Además, el PIB per cápita en España con respecto a la Unión Europea está bajando, ¿no? O sea que aún encima su grandísimo éxito económico es ridículo, ¿no? En comparación a lo que sería una sociedad descentralizada como es la Suiza, o incluso lo que decía Alejandro, ¿no? Como respecto a los estados de Estados Unidos, ¿no? Pero entonces nos están llevando, es como estas capitales son como una especie de sacos y un fondo, que están empobreciendo al país de una forma increíble y que aún encima no generan, es que el rendimiento es muy malo, ¿no? Y aún encima la calidad de vida de sus habitantes pues se está deteriorando de forma drástica. Y aún encima se produce un fenómeno que es el de la corrupción urbanística salvaje y la propia inoperancia, ¿no? Aunque no fuera corrupción, la propia inoperancia. Si tú tienes la población concentrada en una capital, y en el caso de Madrid tenemos por ejemplo, ahora, este caso muy claro, ¿no? El de la ampliación de la Castellana, ¿no? Que llevan 25 años para aprobarla, o más, ¿no? Con discusiones políticas, con reducción del número de viviendas, fomentado, por ejemplo, por la izquierda, ¿no? Que no sé por qué pensaban que era una gran idea reducir el número de viviendas. Y esos planes que no se han llevado a cabo, que al final son tan lentos que tardan en poner vivienda en el mercado. Claro. Con lo cual, mientras tanto, el resto de la vivienda, al haber poca oferta y al estar empujando a mucha gente a moverse dentro, pues la gente compite por la vivienda disponible. Y aún encima se fomenta una corrupción brutal que acaba además en manos de 4 constructoras. Y que, a ver, señores, que no es lo mismo generar un PIB o generar una actividad económica y que eso acabe en manos de 4 grandes empresas, que ese mismo PIB se distribuya entre millones de pequeños empresarios en todo el país. Que la riqueza realmente permee y llegue a un montón de propietarios. O sea, si se descentralizase y si se permitiese que, como insisto, a base de federalismo fiscal y de autonomía legislativa, los ayuntamientos, cada ayuntamiento tuviera la capacidad de ser como pequeñas Andorras, la población se fijaría en el campo, aparecería el precio del inmobiliario, se reduciría en toda España, aparecerían millones de pequeños constructores construyendo sus pequeñas promociones inmobiliarias y la riqueza se repartiría de una forma mucho más equilibrada y la competencia entre empresas sería mucho más sana, porque al final la mayoría de gente que va a Madrid al final pues acaba trabajando de manera directa o indirecta para las macroempresas ligadas al poder político, ¿no? Que engordan a golpe de decreto del BOE. Entonces, bueno, no sé qué clase de... Bueno, nos están llevando a este tipo de economía y esas son las consecuencias. Entonces, todo esto está liado y todo esto tiene una consecuencia, o sea, una causa en común, ¿no? Que es el poder del Estado centralizado, ¿no? Pero tanto el despoblamiento de la España, especialmente la España rural, el encarecimiento de la vivienda, la inflación, la corrupción, todo esto tiene que ver únicamente con políticas centralistas. Yo creo que hay un punto muy bueno en todo eso y creo que es muy importante, que es el tema del respeto a la propiedad privada y no tener la propiedad privada como un punto central de todo. Hay por ejemplo, cosas en Coruña, por ejemplo, donde estoy yo, que sí, que hay vivienda muy alta y tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, hay cosas como la propia legislación per se, que tú puedes tener un bajo comercial, que está, porque por ley tienes que ponerle que es un bajo comercial, no sé qué, y dices, vale, pero tú no puedes dormir en tu bajo comercial. Y tú dices, no, pero es que es para poner una tienda. Ya, pero antes de eso es mío. Ya, no. O sea, haré con mi bajo lo que me salga de los cojones. Si quiero lo abro y si quiero lo cierro. O sea, es cosa mía. Y ni siquiera eso puedes. O sea, o que tú tengas lo que tú dices también, esas demoras eternas, que tú tengas un terreno, tengas una casa. Aquí al lado mío, donde vivo yo, hay 2 o 3 casas viejas, deshechas, que cualquiera vendría seguramente
ahora tengo una obra al lado de casa justo, podrían haber hecho un poco más grande la obra, unas pocas más de viviendas más, que van a hacer 6 pisos. Pero claro, ya tienes que meterte a lo mejor en más burocracia, no sé qué, no sé cuánto, en vez de que todo sea fluido, en plan, es tuyo, lo vendes, no sé qué, te pago, todo listo, mira, aunque sea, voy al registro y digo esto para esto, vale, pues ya está, que no se caiga, vale, con eso pues ya vamos tirando y ya está. Entonces creo que ahí hay cosas muy... La base de la propiedad privada y el respeto de, mira, la propiedad privada va por delante de una ley estatal, de una ley centralizada, de un ayuntamiento y tal. No, mira, no, es un poco triste eso en España. Y tema de propiedad privada, a mí siempre me gusta lo que hace Alejandro con el tema también de los bosques, ¿no? Que siempre lo mismo, ¿no? Que te vengan ahí a decir, no, pero es que no puedes poner no sé qué, ¿sabes? Déjame en paz, joder. Están protegiendo de ti mismo. O sea, tú no puedes dormir en tu bajo comercial porque no es una vivienda digna. Porque, de nuevo, teoría del valor, ellos consideran cuál es el valor objetivo de una vivienda digna y correcta y adecuada, y entonces tú no puedes vivir ahí. Y además les gusta todo muy ordenadito. Todo tiene que estar ordenado, el plan de ordenación municipal. En estos desarrollos que dices, bueno, ya desde hace muchos años, los desarrollos urbanísticos ya está estipulado cuántas viviendas va a haber, la edificabilidad de cada terreno, de cada parcela, tal, el ancho de las calles, el uso de las parcelas, uso terciario, vivienda, no sé qué, tal. Y equipamientos, tiene que haber un porcentaje mínimo ya estipulado por ley de la superficie entera de todo el barrio nuevo que va para equipamientos, que al final muchas veces se ve en Madrid muy bien en los PAU. Tú ves desde el aire los PAU más o menos ya desarrollados o terminándose, ves que hay un montón de edificios hechos de viviendas, las calles, los arbolitos, tal, y luego ves unas parcelas, unos solares vacíos de tierra, y dices, joder, pero ¿y por qué no han llenado aquí también de viviendas? Claro. No, es que eso lleva 20 años como equipamiento. Y eso significa que el ayuntamiento ahí va a hacer pues una pista deportiva, unas piscinas, un centro sociocultural, un centro de salud, lo que sea, una escuela. Pero aún no lo ha hecho. Entonces, tienes ahí suelo inútil que está vacío, que además ves los barrios incompletos con esos solares desaprovechados, que además la imagen que da, el abandono y tal. Sí. Y además eso que dice, pero sí es suelo que no se está aprovechando para viviendas. Y además, ¿por qué tiene que ser exclusivamente para equipar? Es decir, vas a ocupar una única planta con un centro de salud. ¿Qué pasa? Que el centro de salud no puede estar en el bajo de una torre de 20 plantas y tienes el centro de salud, que es el equipamiento que tú por ley necesitas y obligas, y encima viviendas. Porque resulta que la tecnología del ser humano desde hace unos cuantos siglos nos permite construir en altura. Entonces, puedes compatibilizar el equipamiento, el supermercado, el colegio, lo que sea, y encima meter viviendas y hacerlo más eficiente. Pues no. El solar sacrificado para la nada absoluta o para el equipamiento que va a ocupar un tal. Y bueno, lo que decías de los bosques, también lo mismo, sí, pues a ver, yo los bosques es donde más me costó porque, claro, yo me gustan los bosques, los conozco y conozco a la gente y el poco amor que tiene en concreto en Galicia el gallego por el monte, ¿no? Bueno, amor y desconocimiento en general. Entonces, para mí fue muy difícil esa decisión de primero va la propiedad porque yo era de los que pensaba, joder, pero si dejas decidir al propietario que nos quedamos sin bosques. Porque el propietario va a lo que va. Y en parte es cierto. ¿Qué pasa? Que de nuevo, como el Estado ha pervertido y ha expropiado un montón de recursos naturales, ha nacionalizado, por decirlo de alguna forma, las externalidades negativas. Bueno, de hecho, las externalidades negativas son consecuencia de ello. O sea, Bastos dice que no existe, que si todo estuviera derimido por el mercado, ¿no? Y por decisiones voluntarias, se anularían las externalidades. Pero bueno. Entonces, de alguna forma, ya es el sistema el que te incentiva o el que te desincentiva a conservar. Entonces, si podía haber algún interés de la gente o hubiese incentivos para conservar los bosques desde la propiedad privada, se lo han cargado. De todas formas, hay casos. O sea, yo, sin ningún tipo de incentivo, estoy gastando mis recursos y mis parcelas en conservar bosque, que a mí podríamos decir que no me aporta ningún rendimiento, porque yo cada 15 años no voy a vender eucaliptos y voy a sacar dinero de ahí. No, perfecto, aprovecho, nos dice Alberto en YouTube que directo muy interesante, muchas gracias por compartir, pues nada, maravilloso, pues la verdad bastante improvisado. Sí. Podemos rajar aún algo más. Sí, pero bueno,
No sé cómo lo veis, yo creo que aquí queda FETEN, yo creo que está en un punto maravilloso. Podemos incluso más adelante, pues hacemos unas Juntanzas 2.0 Extra Plus, propiedad privada. Cuando Bastos saque el libro, le entrevistamos así, de Wise, que además es un tío que siempre está muy abierto a estas cosas. Y nada, lo primero, por supuesto, mis acompañantes, que han sido la clave de esta Juntanza. Por un lado, Alfonso Selas. ¿Alguna cosita más? ¿Algo que decir? ¿Tus redes sociales? ¿El nombre de tu libro? Para que lo busquen. No, yo redes sociales no uso. No consumes eso, ¿no? Vale, ya me llega, no. Yo intento estar lo más desconectado posible, la verdad. Vale. Pero, vamos, aquí estoy en Suiza cuando quieras visitar. Sí, un café por lo menos ya lo tienes. Sí. Y el 23 de mayo estaremos ahí en las Juntanzas y vamos a seguir dando caña, a ver si poco a poco entre todos conseguimos por lo menos debatir, aunque evidentemente todos nos equivocaremos en cosas, todos tenemos mucho que aprender, pero por lo menos creo que allí la gente va a escuchar un punto de vista muy distinto a lo que están acostumbrados a ir, desde luego, en los medios de comunicación e incluso en Internet. O sea, hay de momento, ahora hay ya mucha más gente que va apuntando hacia cosas así un poco y tal, pero bueno, creo que les va a gustar lo que van a escuchar allí, o por lo menos les va a sorprender. y eso, o sea, que se animen a venir y si puede ser que tú hagas allí también un directo o algo. El año que viene. Este año me viene mal, pero el año que viene sí. Hombre, yo creo que sería lo suyo. Claro, tienes que animarte. Y bueno, por otro lado, don Alejandro, ¿alguna cosita más? ¿Algo más que decir? El nombre de tu empresa, por Dios. Sí, Galnus. Y bueno, redes sociales, nada, Galnus, las mías, yo solo tengo Instagram y lo tengo privado, o sea que... ¿Y alguna cosita más acerca de todo lo que hemos hablado? ¿Algo que quieras? Es que podemos dejar aquí... podemos seguir hasta nos empatamos. Hasta el infinito. Sí, pero bueno, por cerrar con lo de las Juntanzas, pues eso, que si es que quedan plazas y todavía hay gente que vea esto, que pueda ir y quiera ir, desde luego recomendable. Y vamos, yo lo dije en el otro que hicimos el otro día, que me cambió la vida, pero es porque es cierto, porque al final todas las cosas que aprendes, la perspectiva que te abre nueva, la forma de entender el mundo y más la gente que conoces y tal, es un cambio relevante en la vida de una persona. Pues sí, la verdad que se hace mucho equipo en esos sitios, la verdad, y que además la gente es muy te apoya mucho. O sea, yo conocí a Ramón, creo, no sé si te conocí a ti, Alex, de un poco de vista, que habíamos hablado y tal, que no nos habíamos visto todavía. Y oye, uno sale guay de ahí, la verdad que sale guay de ahí. Dime. Sí, el nivel de los asistentes es impresionante y eso, o sea, es interesantísimo y ya no solo las ponencias, sino la gente que va ahí, o sea, a mirar y a escuchar, o sea, es una cosa espectacular. Los debates que hacemos en el bar luego, como decimos, en la Plaza Mayor de Mondoñedo, que es preciosa, sí, son espectaculares y bueno, la gente seguro que no le va a dejar indiferente. No. Es un fin de semana, desde luego, bien aprovechado. Y además hay un bar para salir de fiesta, o sea, que hay de todo. Bueno, pues nada, querida gente que nos ha seguido en directo, el último comentario para Juan Bunyan, que nos dice Escuela de Serpientes, mucha creatividad, pues muchas gracias. Nada, lo dicho, muchísimas gracias, queridos escuchantes, si nos están escuchando desde iVoox, desde Spotify, desde donde sea. Noemí, que nos dice boa noite, Sente, boa noite a ti también, que te lo mereces por el trabajo que tienes ahí encima. Y nada, lo dicho, gente, nos escuchamos en el siguiente, que tengáis una feliz semana y hasta luego. Chao, chao.